Bueno, ahí está. Muy buenos días. Si tienes tu Biblia, te invito a que la abras en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y te pongas de pie junto conmigo para leer del versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. ¿Podemos ponernos de pie para leer esto juntos? Estos son 5 o 6 versículos que vamos a estar leyendo varias veces durante esta mañana. De aquí parte, este va a ser el eje, esto y un pasaje de Santiago va a ser el eje de este mensaje. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Señor, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento. Nosotros hoy decidimos abrir nuestro corazón para que tu palabra, la semilla de tu palabra, sea plantada, caiga en buena tierra y hoy podamos madurar y crecer y avanzar y conocer más de ti, de tus propósitos, de tus planes para cada uno de nosotros, de los tiempos finales. Te pedimos, Señor, que cuando salgamos de aquí salgamos con esperanza viva, con la certeza de lo que nos espera, con fe puesta en ti, en tu palabra, en tus promesas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuál es la mayor esperanza para el creyente? Y quiero empezar dando una pequeña introducción, porque miren, vivir sin esperanza, encontré esta frase, es como navegar en el mar abierto sin viento. No sabes a dónde vas, pero cuando tú tienes una esperanza, tú sabes hacia dónde vas, tú sabes el rumbo, tú sabes cuál es el final de tu viaje. Pero si no tienes esperanza, es como navegar en el mar abierto sin viento. Es difícil ponernos en marcha sin que nada nos lleve a nuestro destino. Y cuando tú tienes una esperanza, tú vas encaminado hacia lo que tienes enfrente. Y afortunadamente, como creyentes, tenemos una esperanza que no nos deja a la deriva. Nosotros contamos con la palabra viva de Dios, que nos da dirección, que nos da instrucción, que nos muestra el camino. Gracias a Dios que contamos por esta palabra inspirada por Dios, y a medida que enfrentamos diferentes situaciones difíciles, hostiles, que enfrentamos enemigos, tenemos pruebas, tenemos dificultades, cuando tú tienes una esperanza, tú sigues adelante y sigues adelante y sigues adelante y no te das por vencido. Miren, cada año que empieza, yo creo que es común que, ¿quién ha comprado una agenda? Todos, muchas veces, bueno, ahora tenemos en los teléfonos las agendas, ¿no? Pero tú tenías una agenda. Y yo recuerdo una compañera de trabajo que tuve, que lo primero que veía de la agenda era cuando iban a ser las vacaciones y cuando iban a ser los días de asueto, y luego ya tenía, y nosotros le hablábamos para preguntar, oye, se va a trabajar tal día, porque ya los tenía bien definidos. O sea, luego veía. Pero cuando tú compras una agenda, ¿cómo viene la agenda? La agenda viene en blanco. Tiene algunas fechas preimpresas, como el aniversario de la Revolución o el natalicio de Benito Juárez, cosas como estas, ¿no? Cuándo va a ser Navidad, pero no viene tal vez algunos cumpleaños, no viene cuando tú planeas salir de vacaciones, no viene muchas cosas que tú tendrás que ir llenando. Pero aún y que tú llenes y seas muy organizado y programes, cuando llegas a la fecha, de pronto cambiaron las situaciones y tú querías salir de vacaciones, pero esos días tienes que trabajar
Entonces te cambia todo y ya no se cumple. El blanco restante que estaba ahí en esa agenda, pues lo tienes que ir llenando casi al día para hacer tus planes. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos depara mañana. No sabemos. ¿Cuántos hicimos planes y de pronto vino una pandemia y cambió todo? O sea, no esperábamos esa pandemia. ¿Quién sabía que venía la pandemia? No lo sabíamos. Y eso vino a revolucionar y a cambiar tantas cosas. De pronto se cerró la iglesia, en el caso aquí particular. Hubo negocios que tuvieron que cerrarse, que tuvieron que cambiar su forma de trabajar. Muchos hacían home office, ¿no? Y las escuelas, los hijos. Yo tuve a mis hijos 2 años aquí cuando ya deberían de haberse ido. Gracias a Dios por la pandemia, porque los pude disfrutar 2 años más. Entonces, bueno, todo nos cambió realmente. Y es común luego a veces cuando sucede algo y estás platicando con un amigo y te lo dije, yo sabía que iba a pasar eso. Claro que no lo sabías. O sea, y es que yo te lo dije, como sintiéndote orgulloso de que tú ya habías con anticipación conocido los detalles de lo que iba a suceder. No, hay cosas que son muy predecibles tal vez. Tú sabes que si un niño anda en el techo, pues se puede caer, ¿no? Pero no sabes que se va a caer. Y ya cuando se cae, te lo dije que te ibas a caer. Pues no lo sabías realmente. Hay cosas que podemos suponer, podemos imaginar, pero no lo sabemos, no conocemos el futuro. Los chinos, ellos tienen un oráculo, el I Ching, que según con eso predicen las cosas que vienen. Los griegos también, ellos preferían buscar respuestas en las entrañas de los animales. Imagínate eso, o sea, abres un perro para ver qué va a pasar mañana, o sea, ves las tripas del perro. Otros, los astrólogos, esos confían en los planetas, en las estrellas, en las constelaciones, y ellos creen que estos influyen en los acontecimientos terrestres. Los astrólogos han tratado de predecir eventos futuros a través de la lectura de los astros, y vamos a encontrar una serie de charlatanes que hasta salen en la televisión y leen las cartas y tanta cosa que hacen, pero no saben el futuro. Realmente, ¿quién conocerá el futuro? ¿Quién es el único que sí conoce el futuro? Dios. Y si tú estás del lado de Dios, podrás estar en buenas manos. Y las palabras que Dios me da me pueden servir como esperanza. Sus promesas que tengo de Él me pueden servir como guía, porque yo no sé lo que va a pasar mañana en realidad. La palabra de Dios que fue impresa, y qué bueno que la tenemos aquí ya, la tenemos toda junta, viene y hace a un lado todos esos charlatanes que empiezan a decir qué va a pasar el día de mañana. Y vemos en la televisión los horóscopos y cosas que hacen, que dicen, no, es que acabo de ver a uno que dijo, va a haber muchas lluvias. Pues todos los años hay muchas lluvias en algún lado, ¿no? O se va a morir una persona muy importante. Pues siempre se está muriendo gente, o sea, ¿qué novedad es eso? Así no le vas a fallar. Es más, ni los del clima le atinan a lo que dicen. Dice que va a llover y no va a llover, y ahora para no fallar le dan porcentajes y dice, es que hay un 60% de probabilidad de lluvia. Pues así yo también soy bueno para predecir, porque así no voy a fallar. Y si fallo, digo, es que tenía un 40 también a favor y un 60 en contra. Bueno, pero por otro lado contamos con los profetas de Dios, que ellos venían y nos daban palabra de parte de Dios, y ellos hablaron sin error alguno. Y la palabra de Dios nos anima a afrontar esa incertidumbre que tenemos de que no sé qué va a pasar mañana, pero lo puedo enfrentar con confianza. Cuando yo no sé qué va a venir mañana, yo no sé cuándo, hasta qué día voy a estar en esta tierra, por ejemplo. Yo puedo hacer mis planes, pero no lo sé. Sin embargo, la palabra de Dios me es un incentivo para yo vivir mi vida con esperanza, con confianza, y puedo descansar en el plan predeterminado de Dios. Y a eso es lo que le llamamos fe, ¿no? Andar por fe y no por vista. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, ¿se lo saben?
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero yo lo espero. Tengo fe, tengo una certeza, tengo una seguridad. Estoy súper seguro que voy a recibir eso que Dios me dijo. Hay dos palabras que describen nuestra fe, que es confianza y certeza, y son dos cualidades, que es el punto inicial y final, que son seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios, es decir, quién dice Dios que es. Y el punto final es creer en las promesas de Dios, es decir, que Él hará lo que dice. Y entonces yo puedo estar tranquilo, y por eso la Biblia nos dice: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Puedo estar yo tranquilo, seguro, confiando en quién es Dios y en lo que Él dijo que va a hacer. Puedo estar yo descansando. Y así es que Pablo nos da unas palabras allí en Primera de Tesalonicenses que leímos, que nos habla sobre el futuro. En Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, nos hace estar tranquilos. Y ahorita vamos a ir repasando un poquito esto. Pero quiero una palabra que no viene en la Biblia, pero que nos ayuda a entender una idea que es bíblica, un evento bíblico, es el rapto. Y tengo ahí una imagen de esto que es el rapto. Y aunque la palabra rapto, ¿quién había escuchado esta palabra rapto? En relación como un evento bíblico, no como que te fueron a robar y te raptaron y te vino el robachicos y te llevó, no, sino conforme a la Biblia. Aunque no aparece en la Biblia, es comúnmente utilizada, porque en Primera de Tesalonicenses 4:17 menciona una palabra que tiene relación con esta, que es la palabra arrebatado, ser arrebatado. Y entonces, aunque esta palabra no aparece como tal en la Biblia, rapto, pero nos ayuda a entender esta idea del arrebato, y no el arrebato de que soy bronco y que, no. De arrebatar, de levantar. Esta palabra viene de la palabra harpazo, del griego harpazo, que quiere decir apoderarse, arrebatar, quiere decir robar por fuerza, robar por la fuerza, arrebatar, raptar, así rápidamente. Y si tú tuvieras un diccionario bíblico, pues no va a aparecer esa palabra, porque no es una palabra bíblica, y por eso lo aclaro mucho. Sin embargo, es un principio que nos ayuda a entender qué se entiende por el rapto. Y miren, te lanzo este reto: ¿cómo harías tú para explicar a tu hijo o tu hija de 10 años lo que es el rapto, de manera que le infundas esperanza y no temor? Porque de eso se trata aquí. Eso es lo que quiero hoy. Yo no quiero que salgamos con miedo, sino que salgamos con esperanza. Porque hay quienes no tienen esperanza, pero los que estamos en Cristo sí tenemos esperanza. Les quiero contar que conocí a una persona que de jóvenes en una iglesia les pusieron una película que se llama El Rapto, precisamente. Y es una película muy vieja, que no esperes ver los efectos especiales como las películas de ahorita. No está tan bien hecha. Es una película que estoy hablando de tal vez de hace 40 años, 50 años, no sé. No había los avances tecnológicos para hacer una película con todos los efectos. Si la ves ahorita puede hacerse, tal vez se te haga una película aburrida, pero el tema que hablaba de este evento de la Biblia, cuando de pronto dice ahí: los creyentes son levantados. Y entonces parte de las escenas de la película va gente en un avión, y de pronto el piloto era cristiano y fue arrebatado, y entonces el avión se va de picada, y pues todos viven bueno, ahí está. O vas en un autobús y de pronto varios se desaparecen del autobús y dices: ¿a dónde se fueron? Fue el rapto. Entonces esta persona, cuando vio esta película, era una niña, se espantó tanto que llegaba a la casa de la escuela y luego llegaba a buscar a su mamá, porque la mamá era cristiana, y dijo: a lo mejor ya se fue y yo me quedé. Entonces causó un temor en esta persona que no es correcto. No se trata de eso. Lo que se trata es que tengas una esperanza y que digas que cuando sea el rapto, yo me voy.
Yo estoy seguro, y se acabaron las deudas y se acabaron todo lo que dejas allá atrás. Qué padre, ¿no? Dices, qué padre tener esa esperanza allá. Entonces, miren, otra cosa que quiero comentar. Hace años, yo recuerdo, incluso yo estaba muy niño, tal vez no se hablaba mucho de estos temas del rapto o del arrebatamiento por desconocimiento. Y entonces había maestros o pastores que por no dominar el tema o no conocer mucho de esto, sacaban la excusa de decir es que a los nuevos no se les habla de eso para no meterles temor. Y bueno, esa era una excusa porque como ni ellos sabían qué onda, pues mejor no tocó el tema. Y digo, no, pues no lo voy a hablar de eso porque no quiero darles temor, porque ustedes son muy nuevos, son recién convertidos. Pero fíjense cómo Pablo no sabía esas cosas, porque cuando habla con los tesalonicenses, tenía como un mes con ellos, 2 meses tal vez a lo máximo, y llega y les habla de ese tema, porque ellos tenían unas dudas. Decían ellos, es que los que ya se murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Tenían unas dudas. Mi familiar falleció, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando venga Cristo, ¿cómo cuadra con ellos o cómo cuadra conmigo? Si yo sigo vivo, ¿qué va a pasar? Y entonces viene Pablo y les explica a los nuevos, incluyéndolos. Así es que sí es un tema que viene en la Biblia y que debemos de entender y hay que tratar de digerirlo. No es nada complicado, simplemente hay que creerlo. Sí hay que enseñar de esto. La idea del rapto se basa en la creencia de que en algún momento futuro, antes o durante el fin del mundo, los creyentes cristianos serán llevados al cielo de manera repentina, de forma instantánea e inesperada, sin pasar por la experiencia de la muerte. Esto es el rapto, nada más. O sea, no te mueres, simplemente eres levantado. Algunos cristianos consideran que el rapto será antes del periodo de la tribulación en la tierra, mientras que otros creen que va a ser después de la tribulación que va a suceder en la tierra. Pero en resumen, el rapto es una creencia teológica que postula que los creyentes cristianos serán llevados al cielo sin pasar por la muerte, y esto está relacionado también con la segunda venida de Jesucristo y el fin de los tiempos. Quiero explicar que hay una diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Son 2 eventos que marca la Biblia. La segunda venida, sí saben que el Señor Jesús va a regresar, sabemos, y eso es la segunda venida. Pero hay otro evento que es el rapto, y a veces hay gente que lo confunde, y hay pasajes que a lo mejor nos llevan a no entender, pero está tan sencillo el diferenciar entre una y otra, porque el arrebatamiento, mire, el arrebatamiento es que Jesucristo regresa para llevarse a su iglesia, a todos los creyentes en Cristo. O sea, estoy hablando del rapto o el arrebatamiento es cuando Jesús regresa por su iglesia. El arrebatamiento es descrito en 1 de Tesalonicenses 4 que leímos. También está en 1 de Corintios 15. Los creyentes que hayan muerto tendrán cuerpos resucitados. Ya estaban muertos en Cristo, van a resucitar junto con los creyentes que están vivos, y juntos van a ser elevados y se van a encontrar con el Señor, y la clave es en el aire, en las nubes. O sea, es decir, la iglesia, cuando venga el Señor Jesús, en ese momento no viene a la tierra. En ese momento la iglesia somos levantados, vivos y muertos somos levantados, nos juntamos con Jesús en las nubes y vamos a vivir con Él para siempre. Por otro lado, la segunda venida es cuando el Señor Jesucristo regresa para vencer al anticristo, pero entonces sí viene a la tierra. Esa es la diferencia. Uno fue en el aire, en las nubes, otro es en la tierra para establecer su reino milenial. Y esa segunda venida está descrita en Apocalipsis 19. Entonces, las importantes diferencias, habrá varias, pero entre el arrebatamiento y la segunda venida es que el arrebatamiento, los creyentes se encuentran con el Señor en el aire. En la segunda venida, los creyentes regresan con Jesús a la tierra, a reinar. Esa es la diferencia. Y bueno,
Ahora menciona ahí la Biblia, los pasajes que leímos de Tesalonicenses, en el versículo 13 menciona a los que duermen. ¿Quiénes serán los que duermen? Muchas veces yo estoy hablando aquí, tengo gente dormida, pero no es esa, ¿verdad? Los que duermen menciona. Y habían surgido comentarios: ¿qué va a pasar con los muertos? Los que duermen son los muertos, pero de una forma bonita para decirlo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con los muertos cuando sea el regreso de Jesús? Y entonces Pablo les explica, les dice: pues ellos se van a levantar primero y se van a juntar con los que estén vivos. Eso es todo. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso puse el mensaje de hoy: la mayor esperanza del creyente. O sea, ese es el tema, la mayor esperanza del creyente. Ese es el tema principal de hoy. ¿Cuál es la mayor esperanza del creyente? Y Pablo les dice: no quiero que estén tristes, no quiero que sean ignorantes y que estén tristes como aquellos que no tienen esperanza. Y entonces les explica cuál es la esperanza que debemos de tener para no estar tristes, para estar tranquilos, para estar seguros. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Pues aquellos que no son salvos. Eran los paganos, los que no estaban en Cristo, los que no tenían a Cristo en su corazón, los que no tenían la seguridad de la vida eterna. Los que estaban en ese momento en Tesalónica, que no tenían a Cristo, pero también los que estaban en otra parte del mundo que estaban sin Cristo, los que no tenían esperanza. Y esa falta de esperanza que aquellos que no tienen a Cristo, creemos que pues es muy evidente cuando llega la muerte. Esos no tienen esperanza. Pero si tú y yo tenemos a Cristo, nosotros sí tenemos una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es la mayor esperanza de los creyentes? Bueno, vamos al versículo 14 y continúa Pablo describiendo: porque si creemos, y subrayo ahí, si creemos, tenemos que creer, porque si creemos que, me da dos cosas, dos eventos: que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, los que estaban muertos pero que tenían a Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el rapto, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque Jesús resucitó, todos los creyentes también resucitaremos. Es lo que está diciendo aquí. Todos los cristianos, incluyendo aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese, vivirán con Él para siempre. Por lo tanto, no nos debemos de desesperar, debemos de estar tranquilos, confiados. No importa las situaciones y dificultades y pruebas y tribulaciones que enfrentemos, yo sé que al final de mi camino yo me voy a encontrar con Cristo, y eso me da una tranquilidad. Entonces no soy como el barco que está en medio de alta mar sin viento y que está a la deriva y que no sabe, está sin rumbo, moviéndose como las olas y lo revuelque ahí todo. Pero cuando tú tienes una esperanza, tú tienes un camino que recorrer y sabes hacia dónde vas a llegar y puedes estar tranquilo y seguro. Qué bueno que tenemos esta gran esperanza, y por eso cuando tenemos esta promesa de la resurrección, podemos estar tranquilos y podemos consolarnos los unos a los otros, podemos tranquilizarnos los unos a los otros con esta gran esperanza. Y hay hechos que van a suceder sobre el regreso de Cristo. Hay un triple anuncio que menciona en la Biblia,
Y hay un triple anuncio, dice tres cosas. Si leímos ahí en el versículo, pues no me acuerdo, es versículo 16, nos menciona estas tres cosas. Primero me hace, en este anuncio triple, dice que hay un grito o sonido fuerte. Bueno, vamos a leerlo, a ver, dice, porque el Señor mismo, y menciona ahí, número 1, con voz de mando, número 2, con voz de arcángel, número 3, con trompeta de Dios, descenderá. Pero ¿quién lo va a hacer esto? El Señor mismo, dice ahí, empezaba diciendo, porque el Señor mismo, y hay un anuncio triple, hay un sonido fuerte, una gran voz, hay una voz de arcángel, menciona ahí, y hay una trompeta de Dios. Pero yo encontré un comentario donde explicaba esto, porque a mí yo me imaginaba, cuando leyendo este pasaje, yo me imaginaba un ángel con una trompeta tocando ahí, gritando, no sé. Pero dice que el Señor mismo es el que lo va a hacer. Entonces, me entró luz cuando leí este comentario. El Señor mismo, primero dice con voz de mando. O sea, no es el ángel el que está hablando, sino el Señor mismo con voz de mando. Y esta es una voz que da una orden, que comanda, una voz de mandato, como para que se entienda, como en el momento, imagínense esta imagen, cuando el Señor Jesús llega a la cueva donde estaba Lázaro, que ya estaba muerto por 3 días, y el Señor Jesús da la orden y dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Lázaro obedeció esa orden, se levantó y salió. Y luego dijo, desátenle. Esta es una voz de mando. Y yo me imagino que así como a Lázaro le dijo, sal de esa cueva, de la misma forma, a los que estén muertos en Cristo les va a decir, levántense de entre los muertos, resuciten, y van a empezar a resucitar estas personas. De la misma manera. Ahora, también menciona que con voz de arcángel. Y alguien podrá decir, bueno, a ver, tenemos entonces un ángel, porque dice que la voz de un arcángel, pues aquí va a hablar, pero no, yo creo que es la descripción que están dando, que esta voz de mando que va a tener el Señor Jesucristo va a ser como la voz de un arcángel. O sea, no quiere decir que un arcángel va a hablar necesariamente, estoy creyendo yo esto con este comentario que leí, sino que su voz va a ser como la de un arcángel. Su voz será con esa calidad de la voz, la majestad y la autoridad de ella. Porque después dice que con trompeta de Dios. Y entonces van a decir, bueno, entonces sí hay una trompeta. No, a ver, otra vez vamos a entender. Dice que su voz va a ser como la de una trompeta. Su voz va a ser como la de una trompeta. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Para entenderlo, yo quiero que leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, para poder entender un poquito mejor esto. Y dice, estaba Juan en la isla de Patmos, y dice que volteó de pronto él, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Ándale, y está hablando aquí de Jesucristo resucitado, de glorificado, Jesús glorificado, con una voz que escuchó y volteó, y era una voz como de trompeta. Bueno, en el pasaje de Tesalonicenses también encontramos a Jesús glorificado, dando esta voz de mando, voz como de arcángel, voz como de trompeta de Dios, este Cristo glorificado. Miren, sin ser irreverente, pero podríamos imagínense ustedes a Jesús llegando frente a esta cueva donde estaba Lázaro, y que le diga, oye arcángel, puedes venir a ayudarme porque quiero que resucite. Arcángel Gabriel, ven,
ayúdame a dar una voz para que resucite. ¿Tú crees que no podemos imaginar eso? Jesús tiene autoridad, toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad para decir, Lázaro, ven fuera. No tiene que decirle, Gabriel, ¿puedes ir a decirle que con tu voz para que salga? No, o sea, no necesita guajes para nadar, en otra forma, ¿no? Jesús tiene autoridad suficiente, tiene la voz de mando para decir, Lázaro, sal fuera. Esa misma autoridad para decir que a todos los muertos resuciten, los que están en Cristo sean levantados de entre los muertos. Levántense de sus tumbas. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Encontramos aquí, ya vimos primero que habíamos visto un triple anuncio. Bueno, pues ahora tenemos una triple promesa, una promesa en tres partes. Una triple promesa para los creyentes. Número uno, los muertos en Cristo resucitarán. Esta es la primera promesa. Los que estén muertos en Cristo, esos van a resucitar al mandato de Jesús. Número dos, los que estemos vivos en ese momento y en Cristo, seremos arrebatados. Vamos a ser llevados al cielo para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y número tres, vamos a estar con el Señor para siempre. A partir de ese momento vamos a estar en su presencia. Entonces la esperanza de su venida debe ser una fuente de consuelo para los que estamos esperando su retorno. Si esta es una promesa que el Señor me dio, esté yo muerto o esté vivo, yo sé que finalmente mi destino es con Él. Voy a estar con Él y puedo estar tranquilo, puedo estar confiado. Y cuando viene no lo sé, pero va a venir, porque Él lo prometió, y lo que Él promete, Él siempre lo cumple. Entonces creemos que esto va a ser una cosa muy ordenada, porque hay un orden para estas cosas, van en ese orden. Primero los muertos van a resucitar. Y yo me imagino aquí a Esteban. ¿Se acuerdan quién fue Esteban? Primer mártir, fue apedreado. Fue el primero que está registrado en la Biblia que murió. Me lo imagino él encabezando el desfile, ¿no? O sea, él se levanta, pero después de él pues vienen los apóstoles, que también fueron unos decapitados, otros de diferentes formas fueron asesinados por la causa de Cristo, levantándose. Y después todos los de siglos, años y años que han estado, tanta gente que ha muerto en Cristo, se empieza a levantar y viene ahí el desfile de todos. Este es el primer evento, pero luego, ¿qué va a pasar con los que en ese momento estemos vivos? Junto con ellos somos levantados. O sea, ese es el orden de las cosas, para luego, en tercer lugar, estar juntos con Jesús para siempre. Y esta es la esperanza que debemos de tener, y debemos de estar tranquilos y confiados. Vamos al versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados. Esta palabra carpazo, que es capturar, que es quitar, que es atrapar, que es tomar por la fuerza. O sea, de pronto, no sé, como cuando pasan una aspiradora, ¿no? Hay un ejemplo que una vez puse, me estoy acordando de alguien que en un taller mecánico, que tenía mucha tierra y mucho desorden, había basura, pero había perdido unos tornillos que eran importantes. Entonces, ¿cómo los localizó entre todo el mugrero que había? Se trajo un imán, lo amarró a un palo, y con el imán se fue dándole así hasta que de pronto se levantaban eso que era valioso para él. Bueno, viene este imán con esta voz de mando que nos va a levantar. Entre todo el mugrero que estamos viviendo aquí, va a ser levantado los que tienen a Cristo.
Por eso tenemos que tener a Cristo. Vamos a ser arrebatados, raptados. Bueno, pues esto es lo que sigue en la agenda de Dios. Pues si vemos en el reloj de Dios, esto es lo que continúa, el rapto, cuando seremos levantados. Para todos aquellos que estamos confiando en Cristo y estamos esperando su regreso. Y aclaro, esa palabra rapto no aparece en el griego, pero nos ayuda a entender. Esa palabra rapto surge de una traducción de la Biblia, Vulgata, de ahí apareció esta palabra. Entonces, bueno, pero nos ayuda a entender este principio. Ahora, las palabras de Jesús registradas por Juan, que ahorita vamos a leer, nos ayudan a entender más esta esperanza que tenemos, porque ¿qué es lo que nos espera? Nos espera un hogar celestial, un hogar celestial. ¿Y a dónde voy a ser levantado? Para llegar a hay otra imagen ahí de un hogar celestial. Y estas palabras de Juan muestran que Jesús es el camino para la vida eterna y que Él ya ha preparado este camino para esta vida eterna, y el único asunto que está por verse aquí o que va a determinar es si tú crees o no crees. Vamos acompáñame allá a Juan 14, versículo 1. Miren, pocos versículos de las Escrituras nos describen la vida eterna, y tal vez son pocos, pero están llenos de promesas. Y dice Jesús, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, y dice ahí, creed en mí. ¿Crees en Dios? Cree en mí también, te está diciendo Jesús. Y esto es clave, el creer, porque esto va a ser el parteaguas. Si tú crees, vas a recibir esta promesa; si no crees, te la vas a perder. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, y ahí me da algo clave, dice, voy a venir de regreso. Vendré otra vez, ¿y qué voy a hacer? Os tomaré a mí mismo, o sea, va a haber un rapto. Yo los voy a levantar, yo los voy a arrebatar. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que seamos arrebatados, nos juntemos con Jesús en la nube y estemos con Él para siempre. Nos da esta misma idea, sí la captamos, que está hablando de lo mismo que nos dice Tesalonicenses. Y según Juan, entonces, ¿quién experimentará la esperanza del cielo? A ver, examen. ¿Quién va a experimentar, quién puede tener esta esperanza de irse al cielo? Los que creen, porque Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y voy a venir otra vez y los voy a llevar conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero la clave aquí es creer, y eso va a depender de ti. Dios hace su parte, Él te ofrece gratuitamente todo esto, tú y yo tenemos que creer. ¿Crees? ¿Crees en Jesús? ¿Tienes esperanza entonces para todo esto? Y para profundizar un poquito aquí en Tesalonicenses, yo ahorita quiero que leamos, busquen en su Biblia Santiago 4, ahorita les doy los pasajes. Y para analizarlo les hago dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué planeas hacer mañana? ¿Qué planeas hacer mañana? ¿Cuál es tu plan para mañana? Ahí está la pregunta. ¿Qué planeas hacer mañana? Si te preguntaran esto, ¿cuáles son tus planes para el día de mañana? ¿Tienes planes? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, vamos a leer qué nos dice Santiago, porque llega y nos ubica. O sea, tú imagínate, tienes tu calendario como en el año nuevo, está en blanco, y vas a empezar tú a agendar, a hacer tus planes de todo lo que vas a hacer. Lo vas a ir llenando. Tal vez tienes ya unas fechas preimpresas, como
Anib de la Reba, o no sé, el 20 de noviembre, vas a tener el 16 de septiembre, algunas fechas van a estar ya ahí, Navidad, vacaciones, pero en Santiago 4:13 nos dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando, ¿me ayudan a leer la siguiente frase? No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea, te enorgulleces tú, crees que tú llenas la agenda y realmente no es así. No es así. Ahora, es muy bueno tener metas, quiero aclarar esto. Entonces dices, entonces saber que te vas a ir como el del Titanic, ¿no? Que decía que y él vivía lo del día o algo así, dice su teoría. ¿Sí saben de qué hablo? No, a lo mejor ni la vieron la película. Yo la he visto como 20 veces porque sale siempre en Navidad. Y ese Jack que decía, pues yo vivo el día, lo que venga así. Ahorita estoy en una mesa con unos ricos, otro día estoy abajo de un puente, ¿no? No, sí es bueno planear, sí debemos de planear, es bueno tener metas. El punto aquí clave es que no puedes, tú te vas a decepcionar si en tus metas no está incluido Dios. Ese es el punto. O sea, tú debes en tus planes considerar a Dios y ver que sea Dios el que te dirija, que sea Dios el que te abra puertas, que sea Dios el que sea tu consejero. No vale la pena hacer planes si Dios no existe en tu futuro. No vale la pena. ¿Ni para qué? Si tu futuro no está en manos de Dios, ¿qué sentido tiene todo lo que tú planees? ¿Qué te gustaría estar haciendo dentro de 10 años? ¿O dentro de un año más? ¿O qué te gustaría estar haciendo mañana? ¿Cómo reaccionarías si Dios interviene y cambia tus planes? Como cuando pasó con la pandemia, ¿no? Que de pronto se tuvo que reajustar todo, recalcular. Es bueno que planifiques por adelantado, pero no te aferres mucho a tus planes. Tienes que tener cierta flexibilidad. Si pones los deseos de Dios en el centro de tus planes, Él nunca te va a decepcionar. Entonces consideremos a Dios en todo lo que hagamos. Mira, en realidad la vida es corta, por mucho que vivamos, así es que no te engañes en pensar que tienes mucho tiempo para vivir por Cristo, para disfrutar tus seres queridos o para hacer lo que tú quieras hacer. Mire, vive hoy para Dios, vive hoy para Dios, planea tu mañana con Dios, no lo saques de la ecuación y entonces te va a ir mejor. ¿Qué nos revela Santiago 4 que leímos aquí sobre la naturaleza humana? ¿Qué nos revela sobre Dios mismo? Bueno, el hombre tiene un conocimiento muy limitado. Realmente, aunque yo creo saber mucho, es muy poco lo que yo sé comparado con Dios. El conocimiento del hombre es limitado, mientras que el conocimiento de Dios no tiene límite. Él es omnisciente, Él lo conoce, Él lo sabe todo. Pero el hombre se jacta de su soberbia y eso es considerado como algo malo, porque termina diciendo ahí, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Así es que consideremos a Dios en todo lo que hagamos. Hay otro pasaje relacionado que está en Lucas 12, versículo 13, y me ayuda como que a ver, voy a ubicarme bien, voy a captar bien este mensaje. Lucas 12, 13, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, le das la manita, ¿no?, del WhatsApp así que te pega. Necio, o sea, ¿para quién va a ser todo eso que estás haciendo? Entonces, o sea, ubícate. No quiere decir que no trabajes. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero no te afanes en esto. Y problemas como este tipo iban y se los presentaban a los rabinos, ¿no? Y a ver, danos una respuesta, ¿qué va a pasar? Ayúdanos a solucionarlo. Y Jesús se refiere a un asunto de gran importancia, a una buena actitud hacia la acumulación de riquezas. La vida es más que los bienes materiales. Nuestra relación con Dios es mucho más importante. Entonces, o sea, nada más ubícate. No está mal que tengas dinero, no está mal que hagas todo eso, siempre y cuando no se convierta en tu Dios y sustituyas el lugar que a Dios le corresponde. Jesús puso el dedo en la llaga, ¿no? Y les explicó de qué se trataba la cosa. Así es que les dije que les iba a hacer dos preguntas. La primera que les hice fue que, ¿qué piensas hacer mañana? Pues ahora esta segunda pregunta es: ¿hasta cuándo vas a estar aquí? Porque ¿cuál es tu plan para mañana si no sabes si vas a seguir aquí o no? ¿Hasta cuándo vas a estar aquí? Y este hombre de la historia que leímos, él murió antes que pudiera empezar a usar lo almacenado en sus graneros. Entonces dices: ¿para qué me afané tanto? O sea, ¿hasta dónde llegué con eso que quise hacer? Tengo tanta ganancia que voy a derrumbar mis graneros para tener mayores para guardar y mucha riqueza. Y te conviertes en el más rico del panteón, tal vez. Planear para nuestra jubilación está bien. Prepararnos, o sea, está bien planear esto preparándonos para vivir antes de morir. Es sabio. Pero pasar por alto la vida después de la muerte, eso es desastroso. O sea, tienes que pensar en lo eterno, no nada más en lo que hay aquí. Hay una vida después de esta vida, y eso es lo que tenemos que captar. Siempre tratamos de vivir lo mejor posible, qué bueno, de ganar, de prosperar, es excelente todo eso, pero no te quedes nada más en eso, porque hay una vida después de esta vida. Siembra para cosechar en esa vida. Lo que tiene un peso de gloria es la vida eterna, no la vida aquí, que es pasajera. Qué bueno los logros, las metas, los títulos, todo lo que puedas alcanzar, excelente, felicidades, like, te doy mis likes. Pero yo quiero tener like de Dios. Yo quiero que no se quede nada más aquí mi vida, no ver lo temporal como eterno, ni lo eterno como temporal. Tengo que pensar en que hay una vida después de esta vida y que tengo que prepararme para ese momento. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí? Si volvemos a leer Santiago 4, versículo 13 en adelante, vamos a reflexionar en esto una vez más. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Piensa en un momento en que tus planes no resultan como tú los habías imaginado. O sea, ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo fueron impactados otros en su vida por tus resultados que obtuviste? O sea, ¿qué tanto lograste alcanzar? Y quiero que volvamos a 1 de Tesalonicenses 4, por favor.
teniendo todas estas cosas en mente, que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera, que los bienes no es todo, que poner una perspectiva correcta en todo esto no es hacer riquezas aquí, o sea, hay que hacer riquezas allá en el cielo. Eso es lo que buscamos. Teniendo esta perspectiva, leemos una vez más: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, esto es palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, hay unos que ya murieron, que están dormidos, por decirlo de forma bonita. Los que vivimos, cuando suceda esto, no vamos a morir, no los vamos a seguir a ellos, sino que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ellos van a resucitar. Yo ya no voy a morir, los muertos van a resucitar primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento, de ánimo, son para gozarse, para decir: oye, qué bien, me toca a mí esto, yo voy a ser parte de esto. Ya sea que esté muerto, voy a resucitar, va a haber resurrección. Si estoy vivo, me voy a juntar con los que resuciten, y juntos nos vamos a ir al cielo con el Señor. Debemos de alentarnos en esto, y esto me da confianza. Cuando tú sabes que un ser querido partió en el Señor, tú sabes que va a resucitar y nos vamos a juntar, y vámonos para arriba todos, y con Esteban y con los apóstoles y con todos los que han pasado antes que nosotros. ¿Cuántas generaciones ha habido? Yo creo que la mayor parte de lo que es la iglesia ya murió, ya están dormidos ahorita, están en un lugar de descanso para luego ser levantados y vayamos todos juntos a la presencia de Dios. Ahora, para esto hay un fundamento importante que debemos de tener. ¿Qué evento importante fundamenta todo esto? ¿Cuál es? Dos cosas ahí: uno, la muerte; dos, la resurrección de Jesús. Dado que Jesús murió como se había dicho, dado que Jesús resucitó como se había dicho, yo puedo estar fundamentado en que, como se dijo, que voy a ser arrebatado juntamente con Él, voy a ser levantado. Yo puedo confiar, puedo tener un buen fundamento. Miren, vamos a leer Isaías 7:14. Isaías, piensa esto, él predijo el nacimiento de Cristo aproximadamente 700 años antes, aproximadamente como 700 años. ¿Cuántas generaciones hay en esos años? 700 años aproximadamente. Y ahí dice, vean las palabras: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros, como lo predijo Isaías el profeta. Jesús era Dios en la carne, en otras palabras, Dios entre nosotros, y por medio del Espíritu Santo está presente en la vida de cada creyente. Y yo creo que quizás ni siquiera Isaías comprendió el significado de Emmanuel con toda su magnitud, de Dios con nosotros. ¿Qué puedes concluir acerca de la exactitud y la confiabilidad de la palabra de Dios? Bueno, pues que puedo confiar en las Escrituras cuando habla acerca del rapto, del arrebatamiento, si quieres. Puedo tener esa confianza. Así como se dijo años antes, se predijo que Jesús iba a nacer de una virgen, y muchas cosas profetizadas se cumplieron, como fue dicho, revelado por el Espíritu Santo a los profetas, y se cumplió tal cual. Yo puedo tener la certeza y la confianza de que lo que se me está diciendo acerca del rapto es cierto y va a suceder.
y puedo tener esa esperanza. No como otros que no tienen esperanza. Yo sí tengo esta gran esperanza. Yo puedo estar confiado, seguro. Puedo confiar en las Escrituras. Seremos arrebatados. Hay dos palabras que quiero resaltar que surgen en las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 10. Y miren, aquí me salen las tres promesas, de hecho, que vimos hace ratito. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que, en primer lugar, velemos, es decir, que estemos vivos, o sea, estamos velando, tenemos que estar vigilando, ya sea que velemos o, número 2, que durmamos, que quiere decir que estemos muertos, ya sea que estemos vivos o que estemos dormidos y vamos a ser despertados después. Después dice, vivamos juntamente con Él. Ahí están esas tres promesas, ¿verdad? Que los muertos van a resucitar, viene la resurrección, los vivos vamos a ser arrebatados y vamos a estar juntamente con Jesús. Versículo 11, por lo cual, y aquí vienen las dos palabras clave: animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Entonces hay dos palabras claves, y hay una imagen aquí también para estas dos palabras. Número 1 es animaos. 2, edificaos. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos animarnos? Pues repasando esto, al estar hablando y decir, ¿sabes qué? Cristo ya va a venir por nosotros. Yo ya estoy listo. ¿Cómo vas tú? Fíjate que en mi casa también ya todos están preparando ahí el terreno y todo, porque ya están preparándose. Y ya viene Jesús, ya es lo que sigue. Va a venir tarde o temprano, va a venir por nosotros. Algunos dicen su pronta venida, y yo creo que no es lo correcto decir su pronta venida, más bien es su inminente venida. Porque hay unos que han estado esperando por 2000 años y dices, pues no fue tan pronto. Pero su inminente venida, o sea que Él va a venir porque Él dijo, Él va a venir. Él viene. Entonces, si es su inminente venida, o sea, ya es el evento importante, sobresaliente que sigue en la agenda de Dios, que venga Jesús por su iglesia y seamos arrebatados. Tienes que tener a Cristo en tu corazón. Tienes que, ya sea que estés vivo o muerto, tienes que estar con Cristo. Si no, te pierdes esto. Y serás entonces como los que no tienen esperanza. Pero tú y yo hoy podemos tener esperanza. Y quiero que cuando salgamos de aquí estemos bien seguros, decir, yo sé que el Señor viene por mí, que cuando venga el rapto yo ya, no hay duda, Él viene por mí porque Él me ha perdonado, Él me ha sanado, Él me ha lavado, Él está conmigo. Animados y edificaos. Al final de una carrera, te duelen los pies, te sientes seca la garganta. Miren, he participado en algunas carreras de resistencia, carreras largas, maratones, ultramaratones, he corrido 2. Cuando vas corriendo, empiezas bien emocionado. Gaby es corredora también, ella sabe de qué estoy hablando. Cuando vas corriendo, vas bien emocionado, pero llega un momento en la carrera que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿quién me manda? O sea, ¿quién me trae aquí sufriendo? Y te empiezas a desanimar y pasan muchas emociones y pensamientos y dices, ¿qué hago aquí? O sea, ahorita podría estar acostado en mi casa bien a gusto, viendo la tele, un aire acondicionado. O sea, ¿qué hago aquí? Pero qué importante cuando hay, de pronto hay gente que viene en la carrera y te anima. Recuerdo, les platico dos o tres casos que me estaba acordando en la mañana. Corrí aquí el maratón de Tangamanga, en San Luis. Me acuerdo que iba como en el kilómetro, pues como 38 por ahí, algo así, y de pronto iba yo anhelando una Coca-Cola. O sea, iba corriendo y pues ahí te dan agua y te dan Gatorade o cosas de esas, ¿no? Pero yo decía, yo traigo ganas de una Coca. O sea, acabando voy por una Coca. Y entonces iba ahí como en el 38, 39, no sé, y de pronto estaba una señora con una botellota de coca y con vasos regalando a los que pasaban, y pasabas y
Señor, o sea, pero me cayó del cielo esa señora, de veras. Y yo me fui tomándome mi coca, ¿verdad? Feliz o sea, la subida de azúcar y todo, emocionado. Yo creo que ni estaba fría la coca, pero me supo tan rico esa. Es más, ahorita se me antoja una coca para empezar. Eso te anima. Llegando, alguien me dijo una vez algo y que ahora yo lo he repetido con otros, o sea, yo lo he replicado. Iba llegando ya en Monterrey, en Fundidora, que es donde terminaba ahí el último recorrido, y llegando a Fundidora son como 2 kilómetros que recorres y ya se acaba, ya son los 42 con 195 metros y llegas a la meta. Pero ya vas bien fundido, ya no vas aguantando, o sea, ya quieres que esto se acabe, ¿no? Pero dices, ya está cerquita la meta. Y recuerdo que mi primer maratón fue una persona cuando entro ahí a Fundidora de pronto me dice, ánimo, vamos, o sea, ya vas a llegar. Y pues sí, tú estás parado y bien padre, pero yo soy el que voy acá. Pero recuerdo que me dijo, ya nada más pasas por tu medalla, porque nos dan una medalla de finalistas. Yo no aspiro a sacar el primer lugar, luego te preguntan, ¿y qué lugar quedaste? Pues no sé, como en el 5,000 tal vez, no sé en cuál, ¿verdad? Pero el que me haya dicho, ya nada más pasa por tu medalla, dice, sí, eso es lo que quiero, o sea, a eso voy yo. Llegué al final, me dieron mi medalla de finalista y yo estuve feliz. Salgo y a los que veía que venían, ánimo, ya nada más pasas por tu medalla, o sea, ya te estás animando, ya vas cansado, pero esto te anima. Y el mayor ánimo, recuerdo una vez fue ahí en Monterrey, llegando viendo a mi familia, que ya vas llegando a la meta y ya te faltan unos metros y ves que ahí te están echando porras, ahí están tus hijos y están ahí, ánimo, pues qué bonito sientes, ¿no? Bueno, esta carrera que estamos es una carrera de resistencia, que tenemos una esperanza, que vamos rumbo a una meta bien definida, tenemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos pesa, del pecado, de eso que nos asedia, tenemos que hacerlo a un lado para seguir adelante, pero tenemos nuestra mirada puesta en Jesús y es nuestra esperanza. Yo sé que un día Él va a venir por su iglesia y vamos a ser arrebatados y nos vamos a encontrar con Él y vamos a estar todo el tiempo. Eso me anima, eso me edifica. Cuando estoy entendiendo y estudiando todas estas cosas, puedo yo ir a decirte a ti, animaos, animaos, ya nada más pasa por tu medalla, o sea, ya vente por tu corona. Ya vamos a acabar, ya estamos en la recta final, ya vamos terminando, animados y edificados. Y algo más, la Biblia dice que seremos transformados en 1 de Corintios 15:51, porque puedes decir, oye, es que, pues sí, no me lo merezco. No te lo mereces, es cierto, ni yo tampoco, ni nadie nos lo merecemos. Pero dice 1 de Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. No todos, a ver, ¿se acuerdan que era dormir? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tenemos victoria en Cristo, tenemos seguro el final. Ya sabemos en qué acaba, sabemos el último capítulo, ¿no?, de la historia. Ya sabemos que esto termina bien si estás en Cristo. Yo quiero que tú estés en Cristo, quiero invitarte a orar. Pónganse de pie conmigo. Un último punto que quiero mencionar aquí es que Cristo venció a la muerte. Cristo ya venció a la muerte. Colosenses 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados, si pasan los músicos y me acompañan por favor, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús murió y resucitó.
quiero que me acompañen a leer también Hebreos 2:14. Miren, Satanás parecía ser el triunfador en el jardín del Edén, pero cuando Jesús murió en la cruz, o sea, parecía como que ya lo derroté. Yo creo que decía Satanás, ya lo tengo derrotado. Pero Dios cambió la aparente victoria de Satanás en un fracaso cuando Cristo resucitó de la muerte. Y leímos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes la victoria sobre la muerte. Ya la muerte no tiene poder y autoridad sobre ti. Podemos tener esa seguridad. Y hoy yo quiero invitarte, algunos ya lo han hecho, pero yo quiero asegurar que tú estés seguro de que si hoy fuera ese día en que fueran levantados los muertos para juntarse con Jesús, y viene todo este Esteban y los apóstoles y todo este desfile de gente que caminó con Cristo, que resucita, y tú estás vivo, que tú estés seguro de decir: yo me voy con ellos, yo seré levantado. Pero también, como no sabemos qué viene el día de mañana, si yo el día de mañana muero, yo puedo estar seguro que estoy muriendo en Cristo y que estas promesas son para mí y yo viviré eternamente con Él. ¿Quieres tener esta seguridad? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo. La única forma de que puedes tener seguridad, certeza, es estando en Cristo. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú pones a Jesús en primer lugar en tus planes, en tu vida, todo lo demás se ordena, porque dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo quiero guiarte en una oración de entrega, de rendición ante Jesús, para que sea tu Rey y Señor, tu Salvador. Ora conmigo, y si ya lo has hecho, repite, y vamos a acompañar a los que lo hagan por primera vez. Y dice: Señor Jesús, esta tarde me presento delante de ti, tal y como soy, sin máscaras, reconociendo que he fallado, reconociendo mis pecados y todas las faltas que he ido acumulando durante mi vida. Sé que no merezco que me salves, pero también sé que es tanto tu amor y tu misericordia, y que tú eres grande en perdonar, que si te pido perdón, tú me perdonas. Hoy me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, reconozco mis fallas y pido que borres mi maldad, limpies mis pecados, cambies mi vida. Te invito, Jesús, a que seas mi Señor y mi Rey, mi Salvador. Te reconozco como el Señor de mi vida. Rindo todo lo que soy a ti. Pido que me dirijas, me guíes, me salves. Y que cuando llegue ese día especial en el que tú vengas por tu iglesia, yo sea arrebatado junto con mis hermanos. Ya sea que esté vivo o ya esté durmiendo, yo pueda tener esa plena certeza de la esperanza de la resurrección en Cristo, y que viviremos contigo para siempre, Señor Jesús.
A ti sea toda gloria y honra. Amén.